Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. En Santa Cruz se recolectaron casi 90.000 toneladas de desperdicio. Cerca de 35 instancias ya están listas para la Expo de Salud. En Curazao, un hombre falleció por inhalación de humo de ventilador quemado. Así fue el homenaje al maestro Fernando Botero. Niño se emociona cuando le cantan su cumpleaños en el colegio. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se listen para tener una semana cargada de bendiciones. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con lo que ocurrió este pasado sábado con la campaña de Limpi Limpi, que en esta oportunidad fue en el área de Santa Cruz, en donde se lograron recolectar cerca de 90.000 toneladas de desperdicios. Una vez más se desarrolló Baki en Barrio, en esta oportunidad en el área de Santa Cruz. Palabras de agradecimiento a todas las personas, pero también a aquellos que empezaron a separar sus desperdicios. Más de 500 autos que hicieron uso de esta oportunidad para tener a nuestra Aruba, como dice el lema, limpia, limpia. Se recolectaron cerca de 86.88 toneladas de suciedad y de desperdicios durante esta jornada en el área de Santa Cruz, con gran esfuerzo y haciendo una diferencia real en la forma en cómo la comunidad está andando con los desperdicios. Gracias por separar no solamente lo que se procesa de una forma correcta, pero también de una forma responsable, según lo que indicó el ministro Ursel Arens. La oportunidad de esta forma no solamente de reducir, reusar y reciclar los desperdicios. Gracias especiales a todas aquellas personas que también desde temprano empezaron a llegar a poder hacer parte de esta campaña conocido como Baki en Barrio, un equipo que sabemos que está detrás de esto, horas largas, bajo el sol caliente y listo para ayudar a la comunidad, en donde allí, conjuntamente con todo el equipo, lograron demostrar sincronización y dedicación el día de ayer. Esta es una campaña nacional en donde se requiere la comunidad para que también haga su parte, para que se preparen, separan y tengan pacientes, no solamente porque de esta manera van a poder ayudar a hacer una gran labor y un máximo esfuerzo y tener nuestra Aruba totalmente limpia. Cambiando de tema, continúan los controles en contra de los dueños de mascotas que son irresponsables. Durante este fin de semana en el área de San Nicolás y su vecindario, cerca de 21 multas fueron impartidas. Una vez más se llevó a cabo una acción en contra de aquellas personas que sabemos que tienen a sus perritos en condiciones que no tienen que ser. Las autoridades están actuando en contra de los dueños de mascotas que no son responsables y que tienen a sus mascotas en la parte de afuera de sus viviendas. El Cuerpo Policial de Aruba tiene un equipo especial que está haciendo diferentes controles en los barrios, también impartiendo multas a personas irresponsables con sus perros. Recientemente la policía multó a más de 20 personas y en esta oportunidad continuaron con los controles en el área de San Nicolás. 27 habitantes de diferentes barrios en esta área fueron atendidos por culpa de sus mascotas que no se encontraban cumpliendo las leyes. También de estos 27, 21 de ellos recibieron multas y 6 otros habitantes recibieron un aviso. Constataron que la mayoría de las personas que recibieron una multa fue no solamente porque no se estaban acogiendo a la ley, pero porque también sus perritos se encontraban en la parte de afuera. También constataron que habían 2 perros de raza pitbull que fueron abandonados en una casa en Sabana Basora. Sabemos que estas instancias, conocido como el Centro de Control de Cachón, continuarán también haciendo controles. En esta oportunidad, con estos 2 perritos abandonados, están buscando personas o dueños responsables para que los puedan adoptar. Estos controles continuarán en diferentes barrios y por ese motivo se le hace un llamado a las personas para que se mantengan con la ley y las reglas y prevengan que de esta forma tengan multas indeseadas. Ya entramos a la semana de la Expo de Salud. Este próximo sábado 23 de septiembre se estará llevando a cabo esta Expo de Salud. Tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor César Palma de la parte de sección Cuido Juvenil y nos tiene la siguiente información. La intención es dar información a la población general sobre lo que hace la sección de Cuido Juvenil, encargada del cuidado y bienestar, desarrollo y salud de los niños y la población adolescente.
Entonces se trata de dar información de una otra manera de las actividades que realizamos desde el momento que son pequeñitos hasta la etapa escolar, que hacemos el seguimiento de los niños para mantener el control de la salud de los niños. El Departamento de Salud Pública en el área de sección cuidado juvenil se encarga de la parte preventiva de la salud. La parte preventiva es la parte física, psíquica, social y emocional. Y toda la parte de salud física, lógicamente, la parte de vacunación influye mucho para la prevención. Si tiene alguna duda sobre la vacunación, qué tipo de vacunas se dan en las escuelas y si tienen alguna información que requiera y que se la podamos otorgar en este momento a las personas, con mucho gusto estamos abiertos. Creo que es una forma de que tengan mayor información de una u otra manera de ciertas instancias que de pronto escuchan pero no tienen de una u otra manera la información adecuada. Es una oportunidad para poder de una u otra forma saber más de esas instancias y por ejemplo mucha gente en nuestro caso conocen el trabajo de la vacunación pero no conocen todo lo que hay detrás porque como les digo es una situación donde hace el cuidado de la salud en general, que es física, psíquica, social y emocional. Si encontramos de problemas en los niños, como problemas de vista, problemas de audición, problemas cardíacos, nosotros somos los que referimos a los especialistas. Nosotros tratamos de identificar problemas de conducta, si un niño tiene problemas de autismo, si un niño tiene una condición de comportamiento, podemos dar información, la guía necesaria de cómo manejar cierto momento o a qué persona acudir para poder tener un beneficio en la salud del niño. Queremos que vayan de una u otra forma para tener mayor facilidad de poder informarse de una forma correcta y aprovechen todo este tipo de instancias, todo este tipo de información que es muy útil para la población en general. Y quiero recordar una cosa importante. En la sección de cuidado juvenil, nosotros nos encargamos de cuidado de los niños, porque recuerden una cosa importantísima. Los niños son los adultos del mañana. Nosotros fuimos niños en algún momento. Entonces hay que ayudar a los niños para crecer de una forma más saludable cuando sean adultos. Asimismo, Transition to Health también estará presente en esta Expo de Salud y tiene mucha información y una invitación para la comunidad. Es muy importante enfocar en la salud porque realmente pasamos mucho tiempo en el trabajo y vamos a estar ahí sobre todo para dar una parte de lo que es la terapia ocupacional, cómo ser más vital en el trabajo, cómo enfocar en lo que es el trabajo en sí, donde uno trabaja, donde uno se sienta, y también dar muchos consejos en cómo uno puede tener una vida más saludable, tanto en el trabajo como cuando uno se va a la casa. Para nosotros el enfoque más importante es para que lleven un estilo de vida saludable. Y para eso tenemos varios servicios. Tenemos fisioterapia, terapia ocupacional, ofrecemos guía en lo que es la nutrición y también tenemos varios tipos de ejercicios y programas de movimiento para que puedan también estar activos. Y muchas veces organizamos también eventos donde las personas pueden estar activos y muchas veces comer algo saludable. Si quieren más información de lo que es la salud en general, en el trabajo y en la vida diaria, le invitamos para que vengan este sábado en Renaissance Convention Center. Vamos a estar todo el día de 10 a 4 de la tarde. Vamos a tener mucha información y les invitamos para que no se lo pierdan. Pasamos a nuestra ronda internacional y en esta oportunidad en Curazao, en donde lamentablemente un hombre falleció al inhalar humo de un ventilador quemado. En Curazao, un hombre falleció después de que un cortocircuito en la red eléctrica de su casa provocara que un ventilador que estaba de pie se incendiara en su vivienda en el barrio de Foix durante este fin de semana. Habían 2 personas en la casa. La víctima lamentablemente falleció por intoxicación por culpa del humo. Los bomberos que acudieron lograron controlar las llamas a tiempo, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida a este habitante en Curazao. Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde lamentablemente un hombre resultó en un fuerte accidente al momento en que un bus pasó y él iba con su motocicleta. Cámaras de seguridad que estaban instaladas en ese lugar lograron divisar lo que ocurrió. José Mercado es un joven de 38 años que se encuentra internado en terapia intensiva en IPS Ingavi luego de un aparatoso accidente. En los únicos videos de cámaras de seguridad que recolectaron los familiares, hasta el momento solo se puede ver al bus de la línea 58 que aparentemente arrolló al joven y lo arrastró sobre la ruta 2.
Por otro lado, el chofer del bus alega que la víctima ya se encontraba tendida en el suelo, no lo visualizó y se lo llevó por delante. Ahora los familiares piden a la ciudadanía ayuda para localizar al responsable de este hecho. Entre tanto, en la República Dominicana, 2 trenes colisionaron entre sí y allí un total de 9 personas resultaron heridas. Según lo que indicaron las autoridades, tuvieron que llegar hasta este lugar para poder verificar lo que había ocurrido. Chocar los metros. Eran poco después de las 11 de la mañana, cuando los 2 trenes colisionaron en la sección elevada del metro. Videos tomados por testigos con sus celulares muestran el momento en que ambos vagones están unidos de frente y en otros se ve a algunos pasajeros tirados en el suelo dentro de los mismos. Las imágenes también muestran cómo los agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro ayudaban a descender a los pasajeros que habían quedado atrapados en el viaducto o dando asistencia a aquellos que la requerían. Varios videos muestran al personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 mientras trasladaban a los heridos. Parte de la persona que han traído. El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora detalló en un comunicado que atendió a 9 personas quienes resultaron con lesiones leves. El director del centro médico, Julio Landrón, indicó que los pacientes fueron despachados luego de ser asistidos. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, indicó que suspendió el servicio en la línea 1 desde el tramo que va desde la estación Hermanas Mirabal hasta la Mamatingó. El resto de la línea funciona de manera habitual. Informaron también que técnicos están investigando el origen de la colisión para tomar las medidas del lugar. Y un total de 5 motocicletas allí violentaron a 2 policías que venían en una moto en el Ecuador. Y las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que estos delincuentes también increpan a las autoridades. En la ciudad de Machala ni la policía se salva de la delincuencia. Así quedó evidenciado en este video que muestra el momento en que un agente a bordo de una motocicleta y un patrullero que iba detrás fueron interceptados por 10 delincuentes a bordo de 5 motos en la vía Puerto Bolívar Machala. 3 de los ladrones apuntaron al uniformado que se movilizaba en la moto, obligándolo a bajar, y otros 2 que rodean la camioneta abren una puerta y sacan un objeto de la parte de atrás. Luego el policía sube al patrullero y se van de la zona, mientras los asaltantes esperan para irse detrás. El robo de los 2 uniformados ocurrió en tan solo 37 segundos. Según el Departamento de Comunicación de la Policía en El Oro, aunque este insólito robo ocurrió el pasado 17 de agosto, recién hoy, tras la publicación del video en redes sociales, se enteraron de lo sucedido. Entre tanto, en Panamá, la directora de servicios que controla la parte de migración indica que la situación está totalmente desaforada por la gran cantidad de migrantes que continúan llegando hacia Panamá, a pesar de que ellos han tomado medidas extremas para así poder evitar que la situación empeore. Según la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, el pasado viernes, luego de hacer el anuncio sobre nuevas medidas migratorias, se reunió con la ministra de Turismo y gremios del sector turístico para explicarles que la reducción de tiempo de estadía en calidad de turista y el aumento en la cantidad de dinero a presentar como solvencia económica no afectarán al turismo en el país. Lo que sucede es que vamos a aumentar el control de los bloqueos marítimos en la frontera, en Darién. Vamos a implementar algunos cierres, Senafrón y el Senan. Eso va a hacer que esos grupos de crimen organizado que estaban traficando por esas áreas intenten pasar por los aeropuertos. Y esos son los controles que hemos aumentado. Los turistas, los inversionistas no tienen problema. Continuarán con las mismas medidas, los mismos 90 días. Algunos países tienen 6 meses para visa de turista. O sea, esas medidas se mantienen igual. La directora dijo a TVN Noticias que las nuevas reglas en los puestos de control formales, es decir, en aeropuertos, entre otros, entrará en vigencia a partir del lunes 2 de octubre y reitera, solo se verán afectados migrantes irregulares y el crimen organizado que trate de introducir a estas personas al país. Pero estamos hablando que el saldo migratorio de personas que ingresan al país y por puntos de control formal y no salen ha crecido en la misma medida
que ha crecido proporcionalmente los ingresos por Darién. Entonces, es una medida de seguridad, es una medida para mitigar que la migración irregular ahora adquiera otra modalidad. En la Comisión de Presupuesto, el ministro de Seguridad y la directora de Migración revelaron que ya no son 352,000, sino 354,000 la cantidad de migrantes que entró a Panamá de forma irregular y que si no se controla debidamente podría convertirse en un problema de seguridad pública. Lamentablemente, el gran artista Fernando Botero falleció el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, allí no solamente su familia, pero también en su ciudad natal, decidieron rendirle este homenaje. A esta hora llegan propios y turistas a la Plaza de Botero de Medellín, en pleno centro de la ciudad, para despedir al pintor, escultor y dibujante colombiano Fernando Botero. El Museo de Antioquia instalará una obra y una fotografía del artista paisa para que cada ciudadano pueda llegar hasta allí a rendirle homenaje. Adicionalmente, y como siempre lo quiso Botero en vida, se permitirá la entrada gratis al Museo de Antioquia para que las personas puedan apreciar sus obras más destacadas. El Museo Botero del Banco de la República en Bogotá también tendrá entrada gratuita por estos días. Los visitantes podrán contemplar sus pinturas y esculturas en un recorrido guiado para conocer la importancia de su legado artístico. La Galería de Arte y Cultura Digital de Google también le rinde homenaje al convertir sus pinturas y obras en una experiencia interactiva. Solo es necesario ingresar al sitio web oficial de la plataforma o descargar la aplicación. Esto solo es el comienzo. Se espera que durante los próximos días se le siga rindiendo homenaje a la vida y obra de Fernando Botero, un maestro del pincel, de la sencillez y de la filantropía. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sigue el alza de ataques por violencia de género a nivel mundial. Estaban disfrutando de un almuerzo y esta fuerte ola dañó su comida. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suot ako baby kini. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vimos para spray, nós estamos para spray para dentro. Então, manem, mas bisa mai kaba. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, a mim bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esqui. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Huh?
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que la violencia en contra del género, y esto que en mayor de los casos se ha venido en estos últimos tiempos proliferando a nivel internacional, existe también en muchos hogares, bien sea la falta de comunicación o de pronto algún tipo de problema. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las relaciones tóxicas son destructivas, no son saludables y en su mayoría una de las dos partes o ambas están generando cierto daño o malestar. Y cuando hablamos de una relación tóxica estamos hablando de una relación destructiva, pero no es algo inmediato. Esto es paso a paso, donde se van acumulando unas conductas que involucran lo que es el maltrato psicológico, ese maltrato emocional, denigrar a la otra persona, y eventualmente vemos cómo estos síntomas o este tipo de conducta va acumulándose y lamentablemente termina en eventos de agresividad. No siempre ese menosprecio es hacia la pareja, puede ser incluso contra un familiar o amigo, pero no es menos cierto que las parejas pueden pasar por situaciones difíciles. Por ello es importante darse cuenta de las señales que la pueden tornar en una violenta que puede costar la vida. Usualmente se ve en este tipo de relación que va lacerándose el bienestar de una de las personas, es que hay algún tipo de algunas señales rojas como la manipulación, el control, a veces se hace a través de finanzas, o uno de la pareja toma decisiones que pueden afectar a ambos sin consultar, o puede haber algún tipo de celos o posesividad que empieza a empeorar. Casi siempre lo que sucede es que al principio el tiempo que se dedica, ya sea en llamadas, visitas, salidas, en compartir, nos hace sentirnos queridos e importantes. Y cuando nos damos cuenta, ya hay un sentimiento de afecto que puede nublar el entendimiento y no nos permite ver con claridad. Y vean estas impactantes imágenes que nos llegan a nuestra sección de las más virales. Allí muchos comensales estaban disfrutando de un delicioso almuerzo cuando por culpa del mal clima una fuerte ola llegó y arrasó con todo. 5 personas resultaron gravemente heridas después de que una enorme ola se estrellara en contra de un restaurante en Marina Beach, esto es en Sudáfrica. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron a varios clientes heridos y una persona fue arrastrada por el mar. Afortunadamente, a través de la reacción rápida y allí de los salvavidas de turno, la persona fue rescatada poco después de haber sido golpeada por las olas. Y vean estas impactantes imágenes, una joven latina muestra cómo es el modus operandi en Australia, como muchas personas van a restaurantes, van a diferentes tiendas sin sus zapatos, es decir, descalzos. Muchas personas intentan migrar a Australia para buscar mejores oportunidades de vida en lo laboral y lo educativo. Sin embargo, hay muchas curiosidades en la vida cotidiana. Precisamente una influencer compartió en su cuenta en TikTok unos datos curiosos. Ella, de origen chileno, tiene muy arraigadas las costumbres latinas. Lo más curioso de lo que pudo contar la joven fue que en Australia existen costumbres que ella las llama algo cool y que no son bien vistas en Latinoamérica, pero allá, sin embargo, son una sensación. La influenciadora contó que es muy común que la gente camine sin zapatos en las calles de Australia, pues así anda muy cómodo sin estresarse. Yo estoy acá sin zapatos y les voy a mostrar a toda la gente que encuentro sin zapatos mientras voy a la casa de una amiga. En verdad podría seguir todo el día, pero me encuentro a personas sin zapatos en todas partes. Respecto a la posibilidad de traer enfermedades o infecciones en los pies, la mujer chilena dijo que esto no se daba porque en las calles de Australia son muy limpias. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Compra. Estamos exactamente a 45 días para poder celebrar nuestro Halloween. ¿Están listos para la fiesta de disfraces de perros más espeluznantes? Seguro que sí. Para más información pueden visitar la página de Facebook de Compra. Y continuando con más de esas historias que se viralizan, vean esta broma que le quiso jugar un grupo de amigos a una joven que estaba lista para dar el sí en el altar. Decidieron construirle una pared de ladrillos en su puerta.
Un grupo de jóvenes españoles se convirtió en furor en las redes sociales después de llevar a cabo una peculiar broma el día previo a la boda de su amiga. Con ladrillos y cementos en mano, decidieron tapar la puerta de la casa de la novia, impidiendo temporalmente su salida y generando una serie de emociones encontradas en los internautas. El incidente se hizo viral y allí se puede apreciar el plan maestro de la acción. Los jóvenes, aparentemente motivados por un sentido del humor poco convencional, se reunieron frente a la casa de la novia en Villamayor, en Santiago. Con una sorprendente habilidad, comenzaron allí a subir este muro improvisado, bloqueando la puerta de la entrada. Un segundo video reveló que la novia descubrió la broma a las 5 de la mañana antes de que el muro estuviera totalmente completo. Y les presento a Daniel, que es una sirena que se impone en las redes sociales a pesar de su gran tamaño, pues ella quiere dejar a un lado los estereotipos. Un sueño estuvo a punto de naufragar por culpa de comentarios malintencionados. La dueña de ese sueño es hoy una sirena de talla grande que dejó de esconderse en las profundidades del océano por temor al que dirán. Danielle Cecil siempre quiso ser una sirena e hizo hasta lo impensable para sentirse como una. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una obsesión, o mejor, en una profesión. Con mucha disciplina, nado, una gran cola multicolor y muchas conchitas, Danielle se transformó en Kelani, la sirena con la que había soñado. Enfundada en su traje de sirena, tuvo que hacerle frente a las burlas en las redes sociales e incluso en espacios físicos. Acoso que provenía de quienes le insinuaban que no podía existir sirenas de talla grande. Y ella, antes de que naufragar en el mar de los insultos, decidió salir de las profundidades del océano para demostrarles a todos que podía hacer una carrera como sirena y vivir de ello sin hacerle daño a nadie. Y los dejo todo porque hoy es lunes con estas emocionantes imágenes de un niño que le cantan por primera vez su cumpleaños cuando él llega a su curso, y esto enternece nuestras redes sociales. Una fiesta de cumpleaños es una celebración que todo niño debe tener, o al menos eso creía cualquier samaritano. Sin embargo, no era el caso del pequeño Ángel David, una criatura a la que jamás le habían celebrado de esta forma, hasta que sus compañeros de colegio y maestros le hicieron realidad el sueño. El video muestra al menor ingresando a su aula de clases. Al escuchar la canción de cumpleaños, queda estupefacto con una expresión incrédula ante semejante obsequio, pero a los pocos segundos lleva sus manitos al rostro y estalla en lágrimas. Al terminar la canción y contar hasta 8, los años que Ángel cumplió, todos los niños se funden en un inocente y caluroso abrazo. Finalmente, las lágrimas de Ángel se fueron y apareció una gran sonrisa, la cual usó para posar en las fotos junto a su ponqué. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, les tenemos acá en Telaruba. Nos vemos el día de mañana con una nueva emisión.